buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que nos acompañan desde casa. Es un placer estar en una nueva emisión de su programa Aprende en Casa Tlaxcala, Educación Especial. Me presento, mi nombre es Celina Espino y es un placer saludar a mi compañera Katy Romero. Katy, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, les decimos que están apareciendo los números telefónicos, las redes sociales, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, escriban sus dudas y saludos. Y dime, Celi, ¿qué vamos a hablar hoy? Bien, el día de hoy, ¿sabes qué? Vamos a tratar un tema muy interesante sobre discapacidad visual, pero antes es un honor saludar y agradecer la participación tan importante de la maestra Miroslava Amador, intérprete de lengua de señas mexicana. Ahora sí, Katy, el día de hoy, ¿sabes? ¿Conoces algún dato interesante sobre la discapacidad visual? Yo recuerdo alguno. La población que representa la discapacidad visual es un 67% más que otras discapacidades en nuestro estado. ¡Wow! Es un dato muy interesante. ¿Sabes? Es una alta incidencia de alumnos que tienen discapacidad visual y es importante saber si ustedes en casita tienen algún conocido o han convivido o compartido en algún momento con una persona con discapacidad visual. Por supuesto, es interesante conocer todos estos datos sobre el tema, ya que nos refuerza por lo menos a los docentes para conocer cuáles son los apoyos que requieren las y los alumnos que tienen alguna discapacidad visual. Así es, conociendo precisamente las características y las acciones que las personas necesitan, las personas con discapacidad, pueden tener un desarrollo pleno y feliz. Por supuesto que en el ámbito de la cuestión académica, Katy, es importante profundizar en estas características, ya que nos permite saber qué podemos ofrecerle a los alumnos en estas condiciones. Claro, es un momento muy relevante el planear, el saber planear en qué momento podemos hacer algún ajuste, porque es necesario ya sea en el trabajo a distancia, que es el que tenemos en este momento, o de manera presencial. Por supuesto, quiero preguntarte algo muy importante para conocer más sobre el tema. ¿Qué es la discapacidad visual? Bueno, vamos a ver unas imágenes y te voy a decir qué es la discapacidad visual. La discapacidad visual, al igual que la auditiva, es una discapacidad de tipo sensorial, ya que afecta a uno de nuestros sentidos, el sentido de la visión. La ceguera, baja visión o deficiencia visual hacen referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual. Es decir, se trata de personas que no ven absolutamente nada o bien que presentan baja visión. En este sentido, es fundamental distinguir entre los conceptos de ceguera y baja visión. Baja visión se refiere a una percepción visual disminuida o insuficiente, la cual, a pesar de las ayudas ópticas que el estudiante puede utilizar, sigue estando bajo el promedio de una visión normal. Ceguera es la pérdida total de la visión o bien que el remanente que posee el estudiante sea tan reducido que no le permita desarrollar actividades utilizando esta vía de percepción. Gracias, Katy. Hemos escuchado en este momento que podemos distinguir dos tipos de personas con ceguera y personas con baja visión. Y hemos escuchado también que cada una de estas condiciones presenta características diferentes y es precisamente en las características individuales lo que nos da pauta para poder determinar qué tipo de apoyos o qué tipo de recursos necesita cada uno de ellos, en el sentido de actividades diferentes o actividades adecuadas a su condición, estrategias también para el seguimiento educativo y para la evaluación. Y a los docentes esto nos funciona muy bien, ya que a partir de estos indicadores individuales podemos dar pauta a realizar un ajuste razonable en nuestra práctica docente. Bien, Celi, ahora te voy a invitar a hacer un ejercicio de imaginación. Fíjate muy bien, vamos a hacer lo siguiente, todo el público que está en casita, vamos a cerrar nuestros ojos y en este acto de imaginación vamos a imaginar que somos unas personas con discapacidad visual. Y así, imaginando, vamos a imaginar que nos levantamos de nuestra silla
que caminamos hacia la cocina, que damos vuelta y nos vamos al baño, que vamos a nuestro cuarto o recámara y que volvemos a regresar a nuestra silla. Nos sentamos. Fíjense cómo en el solo hecho de imaginar cuesta un poco de trabajo esta situación de poder desplazarse. Ahora bien, imagínense cuando no hay o cuando hay una silla abierta, un cajón abierto, un juguete tirado, el cesto de la basura o de la ropa. Es importante ahí saber que tenemos que tener los espacios muy libres para el desplazamiento de estas personas. Ahora imagínense, esto solamente fue una imaginación en casa. ¿Qué pasa cuando salen a la calle, al supermercado o a la ciudad? Por supuesto que, gracias Katy, este ejercicio nos da cuenta acerca de las barreras a las que enfrentan las personas con discapacidad visual. Y nosotros, desde nuestra posición, no nos queda más que ser empáticos y poder ofrecer algunos apoyos o estrategias para minimizar o eliminar estas barreras. Así es, pero fíjate, no solamente existen estas barreras, también en el contexto educativo vamos a encontrar barreras. Es por eso que es muy importante que tengamos o tomemos acciones para que nuestros alumnos o alumnas puedan tener un aprendizaje integral, completo y puedan también tener una buena convivencia y socialización. Gracias, Katy. Miremos las siguientes imágenes para continuar. Las niñas, niños y adolescentes con baja visión requieren de recursos específicos. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes con baja visión podrán escribir y leer textos impresos, pero amplificados, utilizando algunos macrotipos, o con el uso de ayudas ópticas tales como las lupas, lentes u otros instrumentos que les sirvan para magnificar los caracteres e imágenes que desean ver. En la siguiente imagen, y para los estudiantes que presentan la ceguera, será necesario que aprendan el sistema Braille y que cuenten con una serie de recursos de apoyo que le permita acceder a la información y o que facilite su autonomía y orientación especial. Por ejemplo, se encuentra la regleta, el punzón y el bastón. En el caso del bastón, es un recurso indispensable para que ellas y ellos puedan desplazarse por diversos lugares. En el caso de la regleta y el punzón, son materiales educativos que les permiten acceder a la lectura y escritura por medio del sistema Braille. Muy bien, pues amigos y amigas, ¿ustedes saben qué es el sistema Braille? Bueno, pues más adelante vamos a hablar de esto. Mientras, vamos a una cápsula. Hola, ¿qué tal maestros, maestras, alumnos y padres de familia que nos acompañan? Hoy estoy con la maestra Do para hablar sobre la discapacidad visual y saber cuáles son los apoyos o herramientas que requieren estos alumnos para su aprendizaje. Hola maestra Aide, estoy muy emocionada de acompañarte el día de hoy y poder platicar con todos los que nos ven desde casita un poquito acerca de la discapacidad visual. ¿Qué te parece si comenzamos? La discapacidad visual es la deficiencia del órgano de la visión, las estructuras y funciones asociadas a él. Existen dos tipos diferentes de discapacidad visual. Deficiencia visual es una disminución significativa, pero que permite ver la luz, orientarse en ella y usarla con propósitos funcionales. Las personas con esta deficiencia tienen un campo de visión funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con predominio de sombras. Por tanto, la información visual que perciben no es completa. Ceguera es la ausencia total o la percepción mínima de la luz que impide su uso funcional. Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente. ¿Qué te pareció la información, maestra Do? ¿Y a ustedes en casa? Está muy interesante, pero es muy importante conocer e identificar en nuestros alumnos que presentan esta condición o discapacidad el grado de pérdida visual para poder facilitarle los apoyos necesarios, porque a través del sentido de la vista percibimos el 80% de la información del mundo exterior. Oye, es un porcentaje muy alto. Oye, ¿qué necesitamos para apoyar a estos alumnos para que puedan acceder a la lectoescritura y a las matemáticas?
pues existen apoyos muy interesantes para la lectura y la escritura. Por ejemplo, este es el ábaco Cranmer y sirve para realizar conteo o realizar operaciones de suma y resta. Entonces, las bolitas que tenemos en la línea de arriba valen 1 punto y las bolitas que tenemos en la fila de abajo valen 5 puntos. Y se van bajando o se van subiendo según se realice el conteo. Y estos dos son la regleta y el punzón, y son instrumentos para la escritura. Así como nosotros utilizamos el lápiz y el papel, utilizamos para la discapacidad visual estas herramientas para la lectura y la escritura, pero utilizando el sistema Braille. Qué interesante, Do. Existen estas herramientas y otras para poder apoyar a los alumnos en los aprendizajes. ¿Qué te parece, Do, si en otra cápsula los vemos con mayor profundidad? Claro, invitamos a todos los que nos ven en casa para que nos acompañen en próximas cápsulas, para que aprendamos a la utilización de estos apoyos. Esperamos que nos acompañen. Hasta pronto. Esperemos que esta cápsula les sea de utilidad. Y para profundizar sobre el sistema Braille, vamos a ver las siguientes imágenes. El sistema Braille se basa en la formación de símbolos por cada letra o número combinados a partir de 6 puntos, distribuidos en las regletas para la escritura. Por medio del relieve que genera el punzón, las personas con discapacidad visual identifican de forma táctil la escritura. Por medio de las terminaciones nerviosas que tenemos en las yemas de los dedos, se detectan las combinaciones y se identifica lo escrito. Un dato de importancia es saber que a partir del signo generador que forman letras o números, se pueden formar 64 combinaciones de puntos. Muy interesante esta información que nos comentas, Katy, y para profundizar en el tema, regresamos después de esta cápsula. Hola, bienvenidos a su programa Aprende en Casa Tlaxcala. Es un gusto saludarlos el día de hoy y vamos a comenzar con un tema muy importante para el desarrollo de los niños. El tema que hoy vamos a hablar es el desarrollo de la estimulación sensorial. Las experiencias respecto al mundo que nos rodea comienza con las percepciones de todos los objetos que tenemos al alcance. Es por ello que el desarrollo de la estimulación sensorial es importante desde edad muy temprana. Por medio de la estimulación sensorial podemos fortalecer todos los sentidos a través de actividades significativas. A continuación te explicaremos un poco más de ello. Las actividades sensoriales son todas aquellas que ayudan a desarrollar los 5 sentidos, es decir, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la vista. Mientras se realicen a más temprana edad con los niños y las niñas, es mejor para activar sus sentidos. Estas actividades ayudan al desarrollo de sus percepciones y sensaciones. Ahora que ya sabemos un poco más de estas actividades, te daremos algunos consejos. El día de hoy nos enfocaremos al desarrollo del sentido del tacto. En esta ocasión vamos a tener como ejemplo un juego dominó con texturas, en las cuales vamos a aprender un poquito sobre el término de cada una. Comenzamos con esta. Esta es dureza. Dureza significa que el material es suficientemente firme. El siguiente es blandura. Significa que el material es muy suave o no es tan firme. La siguiente textura es áspero. Significa que un objeto nos raspa. La siguiente textura es suave. Significa que un objeto nos acaricia. La siguiente textura es rugosidad, cuando un objeto nos parece arrugado. La siguiente textura es lisura, cuando un objeto nos parece uniforme. En casa tenemos varios materiales que nos pueden servir de apoyo, como por ejemplo, puedes emplear materiales con diversas texturas como pelotas, palitos de madera, toallas, algunas frazadas suave, esponjas de baño o estambre. Recuerda siempre cerciorarte de que sean seguros para los pequeños. Ponlas al alcance de tus hijos y permite que exploren en su cuerpo las diferentes texturas, en sus manos, en sus pies,
en su estómago, haciendo uso de la descripción de las texturas que ya mencionamos. Recuerda, intercala diferentes materiales con diferentes texturas para que los niños aprendan a diferenciar cada una de ellas. Es importante que nombres cada una de las texturas para que ellos también las vayan relacionando con su nombre y de esta forma sea más fácil que ellos las identifiquen. Es importante que recuerden que estas actividades las deben realizar en compañía de un adulto. Esperemos que estas actividades de estimulación sensorial sean de tu agrado y las lleves a cabo. Es momento de despedirnos. Los esperamos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima. Hasta luego. Muy interesante el tema sobre estimulación sensorial que se conecta perfectamente con el aprendizaje del sistema Braille, ya que en él necesitamos estimular las habilidades táctiles y de coordinación espacial. Katy. Así es, Elina. Y bueno, te voy a decir que una peculiaridad del sistema Braille es que nosotros como personas visuales leemos siempre de izquierda a derecha y escribimos igual, de izquierda a derecha. Pero el sistema Braille no es así. Fíjate, escriben de derecha a izquierda y leen de izquierda a derecha. Por lo tanto, se necesitan muchas actividades que puedan favorecer precisamente este proceso porque necesitan despertar muy bien la zona táctil. Por supuesto, es muy importante desarrollar en todos estos alumnos con discapacidad visual habilidades de coordinación, de motricidad fina y, como lo comentábamos, de ubicación espacial, sobre todo para que ellos puedan desarrollar esta habilidad en los dedos para poder leer con precisión o detectar con precisión los relieves en los instrumentos que utilizamos para que ellos puedan adquirir la lectura y la escritura. Así es, Eli, y bueno, vamos a una cápsula en este momento. Hola, mi nombre es Aide Bernal. ¿Qué tal? Alumnos, alumnas, docentes y padres de familia que nos acompañan. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad visual en alumnos y vamos a ver un tema muy interesante sobre el uso del reloj. Cuando las personas tienen discapacidad visual, se les dificulta ubicar los objetos en su espacio personal. Lo que vamos a hacer los adultos que los apoyamos es hacerles conocer el uso del reloj en este espacio personal, ¿de acuerdo? Entonces es para que las personas que tienen discapacidad visual puedan ubicar sus objetos de mejor manera, trabajar por sí solos o alimentarse. Primero vamos a conocer el uso del reloj. Anteriormente se usaba este tipo de reloj que eran de manecillas y de 12 horas. Actualmente utilizamos relojes digitales, por lo que se ha olvidado o se ha dejado el uso de este tipo de reloj. Este nos sirve para enseñar a los alumnos este uso de los espacios para ubicar sus objetos. Los objetos siempre se colocan frente a la persona. Las 12 van a ser siempre el referente frente a la persona. Vamos a colocar objetos a la 1, a las 2 y a las 3. Voy a colocar el vaso a la 1 y le voy a indicar precisamente a mi alumno, el vaso está a la 1 frente a ti, o están tus gafas a las 3 frente a ti. Es las 12 frente a nosotros, frente a la persona, y esto no cambia, esto siempre es así. A las 11 vamos a colocar el juguete de nuestro alumno, a las 10 y a las 9 del lado izquierdo. Voy a dar la indicación, a las 9 está tu pegamento, a las 10 están tus acuarelas y a las 11 tu juguete. Por tanto, es importante que estos espacios y estos lugares no se modifiquen, ya que necesitamos tener orden en casa y que la familia respete este orden y lo mantenga. Espero que esta cápsula les haya servido de mucha ayuda y que sea de su agrado y podamos apoyar a los alumnos o a las personas con discapacidad visual. Hasta pronto, nos vemos en la siguiente cápsula. En
interesantes datos los de la cápsula. Y bueno, vamos a mandar algunos saludos. Anet Gisela dice, súper interesante el tema de hoy, muchas gracias. También un saludo a la maestra Lucero, que hoy es su cumpleaños, que la pase bonito. María de la Luz Pérez Díaz dice, saludos a las conductoras, al programa y a todos los que lo hacen posible. Muchas gracias, maestra María de la Luz. Belén Espino dice, felicidades, buenos temas, saludos a la maestra Celina. Saludos también para Sandy Vargas, saludos Katy. Saludos para Julieta Ávila, dice saludos a la maestra Katy de parte de sus sobrinos Carla, Paola y Diana. Saludos Valeria Ávila, que manda saludos a la maestra Katy de parte de su mamá e hijas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Katy. Muy bien, pues fíjate que vamos a continuar con el tema. Es un gran reto estar con algún alumno con discapacidad visual. Para la escuela necesita un cambio de organización, los maestros necesitan un cambio en su práctica y también las metodologías y la manera de evaluar es importante cambiar. Y para poder eliminar estas barreras, nos tenemos que ayudar de estos apoyos que tenemos. Tenemos unos instrumentos para la lectoescritura, como ya lo habíamos dicho, que es el punzón, la regleta, hay impresoras también en braille, las mesas abatibles, todo esto nos puede ayudar. Tenemos también instrumentos para el cálculo, como las calculadoras parlantes, el ábaco, y tenemos también estos instrumentos de informática, que son aquellas aplicaciones que podemos tener en el celular o aquellos programas que podemos poner a nuestra computadora para que precisamente el programa vaya haciendo la lectura de manera ya audible para la persona con discapacidad. Así es, otros recursos y apoyos de los que podemos hacer mano en nuestra intervención docente son los recursos de dibujo y medición, como lo son las reglas o transportadores en relieve, las balanzas, termómetros o reloj parlantes, y también otros recursos que podemos hacer uso son las audiolibros que pueden ser útiles para estos tipos de estudiantes. Pero recordemos que la funcionalidad y el éxito de todos estos recursos dependen de varios factores, como lo es las necesidades específicas de cada quien o el contexto en el que se encuentra. También estos recursos requieren de entrenamiento para que sean exitosos. Y a continuación los invito a que nos acompañen a la siguiente cápsula. Hola, espero se encuentren muy bien en casa. En esta ocasión hablaremos de una de las 5 dimensiones de la educación socioemocional. El autocontrol. Pero, ¿sabes qué es el autocontrol? Sí, es la capacidad de cada persona para dominar sus impulsos de sus deseos. Debemos tener presentes que el autocontrol no es una habilidad con la que nacemos, sino que debemos aprender a desarrollarla. Y el mejor momento para hacerlo es desde la infancia. Para ello podemos utilizar técnicas como la que veremos a continuación. Acompáñanos a ver el siguiente video. Hola niñas y niños, hoy aprenderemos sobre la técnica del volcán. Esta técnica representa un volcán como si fuera explosión de ira, disgusto o irritación. A continuación veremos a un volcán hacer erupción. La técnica del volcán para autocontrol. ¿Qué pasa cuando me enfado? Aquí tenemos a un volcán haciendo erupción. En la parte de abajo, o todo lo que está dentro del volcán, están todas esas cosas que a mí me hacen enojar. Como que no se haga lo que yo quiero, que me griten y el no salir a jugar. En la parte de arriba, toda esa lava y esas cenizas y esas rocas que arroja el volcán, es como yo reacciono ante esas cosas que a mí me enojan. Gritos, arrojo cosas, digo palabrotas, golpeo. Imaginémonos el proceso de erupción de un volcán.
antes de que nuestras emociones se descontrolen, en nuestro estómago comenzamos a sentir calor y sensaciones que nos indican que estamos a punto de estallar, al igual que pasa una erupción. El ciclo de la técnica del volcán es: me enojo, exploto y me arrepiento. Cuando nos enojamos, a veces actuamos como la erupción de un volcán. Al no controlarnos, estallamos y después nos arrepentimos porque nuestras acciones no fueron correctas. Cuando las personas estallan, hacen cosas de las cuales se arrepienten. Por eso, no debes actuar ni tomar decisiones estando molesto o enojado. Como puedes ver, esta técnica es muy eficaz porque también es muy sencilla. Hay que entender que la relación entre la erupción de un volcán y tu emoción, como es el enfado, cuando alguien se enfada es como un volcán que está a punto de hacer erupción. Por eso hay que aprender a evitar que haya una explosión y se derrame la lava desde la boca del volcán. Esta es la técnica del volcán. Vero, ahora te invito a tomar una hoja de papel y vamos a hacer un dibujo de un volcán. Claro que sí, maestra Celina. ¿Me puedes decir qué debo de hacer? Solamente haz un dibujo de un volcán. Imagina que tú eres ese volcán y que hay un sinfín de emociones en tu interior. ¿Qué pasa cuando estás sintiendo esta emoción? ¿Qué pasa en tu interior cuando sientes todo ese enfado? Así se manifiestan las emociones y eso es lo que tú tienes que representar en tu dibujo. Así es como me siento. ¿Ya viste cómo te quedó tu dibujo, Vero? Esta es la forma en la que podemos representar mediante el dibujo nuestras emociones. Ahora, para complementar el dibujo, vamos a contestar unas preguntas. Estas son las preguntas, Vero. Gracias. Vamos a responderlas. ¿Qué es lo que te enfada? ¿Qué pasa cuando estás enfadada? ¿Y qué es lo que podemos hacer cuando te enfadas para que te sientas mucho mejor? Una vez que has terminado tu dibujo y respondido las preguntas, vamos a reflexionar un poco. ¿Por qué es importante mantener el autocontrol de nuestras emociones? Cada vez que te encuentres en una situación difícil, podrás recordar esta técnica del volcán y además recordar las soluciones que anotaste en tu dibujo. Con el tiempo, aprenderán a hacer este proceso solos y habrán aprendido el autocontrol. Es así como te invitamos a practicar el autocontrol de tus emociones. Acompáñenos en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Hasta pronto. Es importante recordar que algunas estrategias en las cuales podemos hacer uso dentro de nuestra comunidad educativa y de nuestro hogar es mantener el orden y la distribución de los objetos con el fin de asegurar la independencia de las personas con discapacidad visual. Les recordamos nuevamente que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, además de en todos los teléfonos que tenemos en pantalla. Así es, y nos vemos el próximo viernes aquí en Aprende en Casa, Tlaxcala, Educación Especial. Hasta pronto. Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, UCED, y de Tlaxcala Televisión.